Bueno, Ya sabemos que son las reglas, tranquilo, no hay problema. la idea, bueno, este es el último capítulo, celebración. No, queda uno más. No, No, queda uno. ¿queda uno más? Ah, ok. Sí. Bueno, entonces este capítulo 18 está muy interesante, es una interpretación del capítulo 18 de Blockchain for Dummies. Muy interesante porque son reglas prácticas que debes tomar en consideración sobre el manejo de blockchain y criptomonedas en general. Algunas, como dicen por ahí, se caen de maduras, otros son consejos que uno dice, oh, interesante. Y dan un par de conceptos que de hecho no nombraban anteriormente. Bueno, sobre las reglas, la primera regla tiene que ver con el tema del marco legal, ¿no? Y era lo que estábamos hablando antes, el hecho de que la criptomoneda no tenga entes reguladores y que sea anónimo no significa que se pueden ejecutar acciones ilegales porque lo ilegal es la acción, no el dinero con el que se ejecuta. Entonces, las criptomonedas nunca deben utilizarse como mecanismos para ocultar dinero. Entonces, por ejemplo, aquellos que deciden, no, voy a meter mi fortuna en blockchain porque en caso de que mi esposa se divorcie de mí, eso no va a aparecer como patrimonio. Podría ser un caso de uso donde implicaría cierta legalidad, ¿no? Que de hecho, no sé si escucharon cuando hablaban de aquel tema de los Panama Papers. Mucho de lo que se consiguió de los Panama Papers eran mucha gente muy adinerada que ocultaban su dinero en estos shell companies, pero no era que venían de dinero legal, sino que lo estaban ocultando de sus esposas. Eso es una de las cosas que pasó cuando los famosos Panama Papers, ¿no? Bueno, de hecho hay una película que se llama The Laundry. Que es con esta... Meryl Streep. Es buenísima, sí la vi. Y está también Antonio Banderas y otra persona más por ahí dando vuelta. Está buena, la película es buena. La película es muy, De hecho, en estos días, estoy hablando de la semana pasada, no estoy hablando de mucho tiempo atrás, salió en la televisión, o sea, en las noticias de acá, porque Mossack es alguien que vivía acá en Panamá. Que ya está preso. Bueno, él estaba preso desde el año 2016 por todo este tema o sea, él estuvo preso primero por un tema de, de manejo ilícito de empresas, por creación de empresas fantasma. Y poco después, pero poquísimo después, salió el tema de los Panama Papers y ellos salieron involucrados. De hecho, si ven la película, ahí hacen referencia a Mossack y no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Sí, que era el personaje de Banderas y el personaje de, ¿cómo se llama él? Que hizo de Churchill en The Dark Hours, que él es excelente actor. Ah, él es Gary Oldman. Gary Oldman. Excelente, sí. Él hace de Mossack. Sí, él hace de Mossack. De hecho, ellos vivían inclusive en una zona muy privilegiada aquí que se llama Costa del Este y mostraron la casa y todo. Llevaban años de años haciendo eso. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, con ellos se llevaron un montón de cosas. Por ejemplo, toda la cadena de duty free que se llama La Riviera era de ellos. O sea, era manejada por gente a quienes ellos les habían creado estas empresas. Y yo me acuerdo porque cuando eso ocurrió, nosotros vinimos aquí empezamos a tramitar los papeles de Panamá. Y bueno, nosotros habíamos sacado en aquel entonces Cadivi, no sé qué, y a mí me quedaban, no sé, como $13, $15. Le dije a Nacho en el aeropuerto, vamos a gastarlo porque no me voy a llevar ni $1 a Venezuela. Y cuando tratamos de pagar con la tarjeta de crédito, nos dijeron, no podemos recibir tarjetas de crédito, solo cash.
Y hay un centro comercial muy grande de puras tiendas así de Chanel, Ferragamo, Carolina Herrera, Cartier, un mall que tú dices, pero ¿quién en su sano juicio abre en un país como este, donde la gente no tiene plata y pone ese tipo de tiendas? Bueno, el mall también quedó como paralizado, quedó como en posición de las autoridades. Y ahí había una tienda muy famosa, que es una tienda tradicional panameña que se llama Félix Maduro, que por la tradición el gobierno la rescató, pero se llevaron por delante a un banco, que de hecho el logo del banco a mí me encantaba, porque era el casco de Vasco Núñez de Balboa. Entonces el logo era bien, bien simpático. Y justo ese día que vimos la noticia en la noche, pasamos por delante del banco y yo hice ese comentario, oye, este banco sí es bonito. Y en la noche, caput, el banco lo cerraron. Ese Pero bueno, banco sí era bonito. sí era bonito, sí. Pero bueno, Bueno, X. eso es una de las cosas de las que no se debe utilizar criptomonedas. El otro es el que habla que tiene mucho que ver con Venezuela y dice como método para extraer dinero en países con restricciones, donde hay restricciones de manejo de dinero. Que por cierto, hay más países con restricciones de traer y extraer dinero de lo que uno se imagina. En Irlanda recuerdo que si tenías que traerte del extranjero más de 3.500 euros, tenías que declararlo por anticipado porque si no te congelaban el dinero y era taxable, era un ingreso. Entonces si traías más de 3.500 dólares, tenías que pagar impuestos por esa traída de esos 3.500 dólares. Imagínate. Por la traída de los 3.000, si superaba los 3.500 Pagabas los o 3.500 dólares que te traías de transferencia, no sé, de Panamá. Te estás ya. mudando a Irlanda y te quieres transferir de Panamá más de 3.500 dólares así en efectivo, pagan impuestos. Entonces, habían casos especiales, por ejemplo, para compra de vivienda. Entonces, si tú demostrabas que ese dinero venía de la venta de tu vivienda única en el otro país y lo estabas trayendo a Irlanda porque te ibas a comprar otra vivienda en Irlanda, entonces te ponía un impuesto preferencial trabajo, pero tenía condiciones especiales. O sea, el extraer dinero de muchos países, Suiza también, extraer y meter dinero de Suiza también está súper taxable y está súper controlado. Oye, pero lo disimulan, ¿no? Claro, cuando Exacto. el otro tema es de utilizar las criptomonedas como mecanismo para comprar bienes ilícitos, ¿no? Y entonces no sé si alguna vez ustedes escucharon del caso de la ruta de la seda, del camino de la seda. Sí, claro, claro que sí. Que ese era muy famoso, el creador de la ruta de la seda lo pusieron preso, él alegaba diciendo, mire, yo no estoy vendiendo nada, yo lo que estoy haciendo es una página web, un marketplace, que la gente está utilizando y está vendiendo cosas que sean ilegales, es cuestión de las personas, no mía, pero igualito lo pusieron preso por dejar publicar las transacciones de cuestiones como drogas y cosas así. Y siempre es recomendable consultar con un contador acreditado en tu país de residencia o en tu país de, sí, porque a veces una cosa es tu país de residencia y otra es tu país de impuestos. Porque hay legislaciones muy particulares sobre el manejo de criptomonedas, ¿no? Y tienes que declarar, aquí lo tienes que declarar cuando estás haciendo la declaración del impuesto sobre la renta, te dicen cuántas monedas, tienes criptomonedas, cuánto tienes, cuánto compraste, en cuánto te costó, cuánto lo vendiste y todo eso está sable. Como si fuese cualquier acción. Sí. Otra recomendación general es cuando estás haciendo contratos estilo Ethereum, digamos, este tipo de criptomonedas que se manejan con contratos, le debes mantener los contratos tan simples como sea posible, ¿no? Entonces ahí puse lo de KISS, no sé si conocen lo que es KISS, lo que significa. Es una, It's simple, stupid. sí, esa misma. Entonces hay que mantener los contratos simples,
porque al final estás ejecutando programas, ¿no? Entonces, si tú haces un contrato que es un programa demasiado complicado, te puedes estar metiendo una camisa de 11 varas. Ujú. Hay que recordar que, como dicen ellos, que el código es la ley, ¿no? O sea, ese contrato que hagas en código es la ley y no hay, o sea, y si hay un problema con ese código, no hay nadie que está fiscalizando, no hay nadie a quien puedas reclamarle, no hay nadie donde se pueda, donde puedes decir, no, vamos a definir esto en un tribunal. No, si el código dice que se ejecuta de cierta manera, se ejecuta de cierta manera y así se ejecuta. Entonces es muy complicado. Puedes tener situaciones donde la complicación del código te pueda poner en una situación difícil, ¿no? Y ni siquiera con la intervención de Blockchain Alliance, así como un ente certificador. El ente certificador a lo mejor funciona antes de publicar El código. Mm. pero cuando agarras el contrato, lo publiques y lo metes dentro de Ah, el la red, contrato. ya, o sea, si lo haces en Ethereum, por ejemplo, haces tu contrato en Ethereum, haces tu código en Ethereum, que hace un contrato que tiene ciertas condiciones, y a lo mejor hiciste el contrato muy complicado. Si lo haces muy complicado, eso es código muy complicado, y bueno, y sabemos que el código, cuanto más complicado, más propenso a tener errores. Entonces se podrían, y eso fue lo que pasó, de hecho, en una de las versiones de Ethereum, que consiguieron un caso borde donde, y por eso hay Ethereum y Ethereum Classic, porque tuvieron que rebotearlo porque el código tenía un detalle que nadie se había fijado. Eh, así que esos contratos tienen que estar súper, súper probados. O sea, aquí hay que aplicarse el sigma en esos contratos de blockchain. Y no sé si se acuerdan de Oracle, de los Oracles, que los Oracles son como, me puse a investigar y digo, bueno, pero en realidad, ¿qué son estos Oracles que dicen esto y no tienen nada que ver con la compañía? Son como proxies en donde el contrato habla con estos Oracle para enviar y recibir información. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer un contrato que diga, mira, vamos a hacer un contrato que va a estar basado en alquiler, este, no sé, imagínate que no tienes, el apartamento que estás alquilando no tiene calefacción. Bueno, pero entonces el contrato dice, bueno, si la temperatura promedio baja dentro de 10 grados centígrados, entonces te tengo que perdonar un mes de alquiler. Y eso lo puedes poner en el contrato como código. Pero ese contrato tiene que tener un Oracle, que es comunicarse con alguien, con algún servicio, para obtener cuál es la temperatura promedio para hacer el cálculo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado sobre esas fuentes de información que son externas al contrato mismo, que se utilizan como puntos de decisión del contrato. Eso es algo que también hay que tener mucho cuidado, tienen que ser fuentes confiables, fuentes como acreditadas, etcétera, etcétera, porque claro, si esas fuentes externas quedan manipuladas, el contrato queda afectado. Ya. El otro, me llamó la atención, dice, piensa 2 veces antes de publicar contenido en blockchain. ¿Por qué? Porque lo que se coloca ahí se quedó. Así que si, por ejemplo, tu mayor secreto, tú dices, no, lo voy a publicar en blockchain, pero como es blockchain, es súper seguro, lo voy a poner ahí, bueno, la confesión comprometedora que puedes estar poniendo en el blockchain de lo que pasó aquella noche en Las Vegas, puede que no se quede en Las Vegas. La foto de Jennifer López con Ben Affleck. Pero eso no fue en Las Vegas, creo que eso fue en Miami. Ahorita fue en Miami. Pero La venden como un NTF, un NTF. Sí. porque lo que pase ahí y lo que se coloque ahí va a quedar ahí por siempre, no lo vas a poder borrar, no te vas a poder arrepentir y borrarlo. Y hay una cosa que hay que considerar, que dice que eso está encriptado, está seguro, pero en el futuro no sabes si alguna tecnología como quantum computing pueda agarrar esta información y hacerla legible. Y como va a estar ahí por siempre, hay que tener mucho cuidado entonces qué clase de información se coloca en un contrato, ¿no? Muy, muy importante, respalda las claves privadas. La clave privada es tu llave de acceso a tus criptomonedas. ¿Ok? Se pierde la clave privada cuando, no sé si han escuchado casos de gente que dice, no, tenía
una billetera, un disco duro, pero el disco duro lo boté porque la criptomoneda no valía nada. Hay un caso en Inglaterra, lo leí en las noticias, que era un tipo que tenía en un disco duro de estos de backup, tenía unos Bitcoin de casi de cuando Bitcoin estaba, había nacido, pero él agarró un día y decidió cuando Bitcoin no era tan importante y el disco duro ese lo desechó, lo botó, ¿no? Y él recordaba cuántos Bitcoin tenía y claro, ahorita eso representa una fortuna. Y eso está ¿cómo se llama eso? Un relleno sanitario. Y el tipo le ha ofrecido algo así como 50 millones de libras si lo dejaban, porque el tipo ha tratado de calcular exactamente en qué parte del relleno sanitario debería estar su disco duro, pero le ha ofrecido a la municipalidad, les doy 50. Así será la cantidad de bitcoins que tenía. El tipo ofreció 50 Que el cambio, de al libras cambiarla, todavía le queda dinero después de pagar los 50 millones de dólares. de libras esterlinas. Libras 50 de libras. 50 millones de libras esterlinas, ¿no? Entonces imagínense cuánto tenía ahí. ¿Y por qué? Porque lo que estaba en las claves privadas, se perdió la clave privada, se perdió lo que había. Hay que tener cuidado con las billeteras en línea, porque claro, la billetera en línea, por mucho que encriptes, por mucho que esté seguro, está en línea. No sé si había un caso que se llamaba Mount Vernon, una cosa así, que estuvo en Japón, que era una especie de billetera en línea en Japón y fue hackeada y entonces se robaron todas las criptomonedas que estaban ahí porque era una billetera en línea, ¿no? Esto me pareció muy interesante porque es obvio, pero mucha gente lo hace. No tomes, o sea, agarras tu clave privada, le tomas una fotografía y te la mandas por correo o la subes a Google Fotos, por ejemplo. Jamás hagas eso. Sí, ese caso que tú, Manuel, disculpa, ese caso que tú mencionas, eso pasó hace como 2 años, 3 años atrás, que eso fue que hizo que la fluctuación del Bitcoin, cuando estaba alcanzando en su primer momento casi los 19,000, retrocediera y volviera en picada, que después hubieron otros factores o lo contribuyeron, que eso fue el detonante que retrocediera a los 3,000 y Claro. volviera otra vez. Eso pasó hace como 3 años. Había una fortuna en ese servicio en Japón, una fortuna. Otra cosa que dice, bueno, ahí tienes dinero, tienes que considerar, en caso de que te pase algo a ti, cómo tus seres queridos van a acceder a esas criptomonedas. O sea, tienes que dejar algo, tienes que meterlo en una bóveda. Porque si algo te pasa y no dices dónde está la clave privada o la escondiste o la pusiste bajo una clave tuya personal y te pasa algo, y han habido casos de personas que mueren o tienen accidentes, son jóvenes, tienen accidentes y, y se ha perdido y todo el valor que tenían en Bitcoin se perdió y eran cantidades importantes, ¿no? Y entonces la familia no puede acceder a nada de eso. Esto es un tip bien interesante, ¿no? Que dice que tienes que tener pequeñas cantidades para uso rápido, por ejemplo, que eso sí lo puedes tener, digamos, en estos servicios tipo Coinbase, que son de acceso rápido, para que puedas, digamos, transar, comprar, hacer cosas rápidas, ¿no? Pero, digamos, si tienes cantidades grandes, no deberías colocarlo así, deberías utilizar lo que se llama un cold wallet, que ahorita se los voy a mostrar, que es completamente fuera de línea, ¿no? Que era lo que decían esto, que es lo que se conoce como cold storage, lo mantiene fuera de línea e inclusive ya dispositivos que son específicamente para criptomonedas. Incluso los paper wallets esto está muy interesante, porque tú, por ejemplo, puedes hacer un paper wallet de tu clave privada, ¿no? Que tú puedes hacer el QR de tu clave privada y lo imprimes, lo plastificas, de hecho salía en unos capítulos del libro, ¿no? Agarras, lo plastificas y lo metes en una bóveda, por ejemplo. Entonces eso es como una clave, y la borras de cualquier otro sitio, entonces digamos, tu clave privada está en esa impresión en papel, la metes eso en papel en una bóveda y digamos está relativamente segura. Pero En una bóveda de banco. sí. Increíble. Claro. Esa es una clave privada. La clave privada agarras, si tú tienes una clave privada de esa billetera, de una transacción, tú tienes una transacción en Bitcoin, ¿verdad? Que lo hiciste por
supongamos, 10 millones de dólares y tienes la clave privada de esa transacción, tú puedes agarrar esa clave de la transacción, la imprimes, la metes en una hoja, la plastificas y la metes en una bóveda de un banco. Pero cuando haces eso, hay que tener mucho O sea, cuidado. cuando se habla de seguridad, prácticamente se regresa a los mecanismos manuales. La gente cuando me habla que la red, que la cosa, yo les cito, el libro de Tannenbaum, hay un libro de Tannenbaum que es como el clásico, que es Red de Computadoras de Tannenbaum, y hay una parte que nunca olvido cuando lo leí, que él decía, cuando hablaban que era latencia y ancho de banda y throughput y jitter, los distintos valores que tienes en redes en general, y decía, nunca subestimes un camión de alta capacidad lleno de disquetes a toda velocidad en la autopista, porque ese ancho de banda es enorme. Y eso aplica aquí también. Nunca subestimes lo que se implica agarrar una clave privada, imprimirla, plastificarla y meterla en una bóveda. Y la seguridad que eso implica, ¿no? Detrás de seguridad física, o sea, ahí no hay cable que acceda a nada. Pero cuando haces esos paper wallets tienes que tener mucho cuidado de que lo estás haciendo en una impresora que está aislada, porque si estás en una impresora que está metida en un Wi-Fi de un Starbucks, creo que no es muy seguro que lo estés imprimiendo en esa impresora, ¿no? O lo bajas y dices, no, déjame ir al FedEx de aquí al lado para imprimir mi billetera en papel con un valor de 10 millones de dólares, ¿no? Yo creo que si tienes 10 millones de dólares deberías comprar una impresora offline solo para eso y después desechar la impresora. Es muy importante los respaldos. Cuando tengas billeteras digitales, tienes que tener respaldo porque, claro, lo que se pierde, se pierde. O sea, inclusive esa en papel lo metes en una bóveda en un banco y tienes la copia y la metes en una bóveda en otro banco. Porque no sabes si el banco explota o le cae o hay un terremoto y desaparece y entonces también se va a perder tu clave privada de tu Bitcoin. Entonces, el respaldo no aplica solo información digital, también aplica información en físico, ¿no? Y siempre encripta tu billetera utilizando mecanismos como MFACE. De hecho, les quiero compartir. Déjame ver si... Algo así como la técnica de respaldo 321. Más o menos. No, el MFA es un sistema de respaldo que es básicamente que es, o sea, no te confíes solo en tu computadora, sino que no sé cómo prender la cámara aquí. Ok. ¿Me ven? Sí. Ajá. ¿Ven estos dispositivos? Ajá. Es un Ah, chip. sí. Ese es el chip que tiene las tarjetas. No es un chip que tiene la tarjeta. Esto es un dispositivo y esto es FIPS compliant. O sea, esto tiene, por ahí no se ve, pero es super FIPS compliant. Sí, ya se ve. Esto es un YubiKey, lo que se considera como un YubiKey. Esto tiene un algoritmo centralizado en un servidor que cuando lo tocas te genera una clave única, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, para acceder a mi trabajo todos los días tengo que utilizar esto. Coño, pero esa vaina no da. O sea, el tamaño, si tiene los dedos de un camionero, no sé cómo lo puedes agarrar. Bueno, y este es el de respaldo. Porque tenemos que tener dos, uno... O sea, ese es el más grande, el otro es más pequeño todavía. Minus ¿Cuál es? ¿Pero qué es ¿Cuáles eso? son? Tú se lo colocas a tu laptop. Entra ¿Para así qué como es? USB. Ajá, sí, yo sé. Eso es como un USB y cuando lo tocas, genera una impedancia con tu cuerpo que genera un código de 256 caracteres únicos para ese momento. Eso se valida con un servidor central para ver, ok, esta persona, y además tienes un PIN. O sea, tienes que meter un PIN, presionas el dispositivo genera 256 caracteres únicos, entonces tienes algo que valida, algo que sabes y algo que tienes. Y eso es un MFA, es lo que se conoce como un MFA. Qué curioso. O sea, bueno, y de hecho tenía otro por ahí, no lo tengo, porque había otro que tenía, o sea, te genera lo que es que imagínense así como los códigos de SMS,
pero en vez de 6 caracteres, son 256. ¿Ok? Y hay otro que tiene una clave privada dentro del dispositivo. Entonces, para poder acceder a la clave privada del dispositivo, tienes que poner una contraseña. La contraseña permite acceder al USB, sacar la clave privada para poder entrar a ciertos servidores. Esos son mecanismos de MFA. Está el otro, el típico, que es lo que llaman los Gemalto Token. No sé si lo han visto, que es como, que tiene como una pantalla LCD y entonces le das un botón y te da un número. No sé si lo han visto. Algunos bancos de Europa lo usan. Es como un dispositivo, le llaman el Gemalto Token, porque lo hace una compañía que se llama Gemalto. Entonces es como un llavero que tiene una pantalla LCD pequeñita. Ah, sí. Cuando le apretas un botón te da un número. Eso es un MFA. Sí. Eso también. De hecho, algunos bancos te daban ese aparatico, pues. Algunos bancos lo producían. Pero eso se ha cambiado por mecanismos como Google Authenticator. No sé si lo han usado. Google Authenticator es básicamente lo mismo que ese Gemalto. Él se sincroniza y entonces te genera una clave única que es un MFA para cuando te conectes a alguna... Entonces, si por ejemplo tienes si vas a guardar tus criptomonedas en un sitio seguro, bueno, no solo lo guardes con un password, porque tu password lo pueden adivinar, utiliza un password y utiliza un MFA para poder acceder. Que es conocido como seguridad doble factor. Exactamente, la seguridad... Doble factor de autenticación, ya. MFA es Multifactor Authentication, sí. Sí, nosotros aquí en Copa tenemos el password de la red normal y tenemos el Duo Mobility, que es el doble factor. Hay unos que lo tienen por celular, que entonces instalas una aplicación. Por celular, es por celular. El Duo Mobility, yo tengo la aplicación en el celular, genero el código. Es como cuando tú vas a hacer transacciones de banco. Por ejemplo, hay un banco local aquí que se llama Banco General y cuando, por ejemplo, yo voy a pagar la luz, entonces él me pide la respuesta de una de las preguntas de seguridad y además me pide el código vaina el código que genera la aplicación, el token que genera la aplicación del banco. Entonces... El tema es que esos en software no son, por ejemplo, no son PCI compliance o no son FIPS compliant. Por eso tenemos estos dispositivos en particular. No son PCI compliant. No, pues yo estoy pagando desde mi cuenta de ahorros. Y los PCI están relacionados con tarjetas de débito o crédito. Correcto. No, pero digamos, no es para acceder, esto yo lo uso para acceder a los sistemas internos de la compañía. Sí. O sea, yo no puedo hacer nada sin esto. O sea, yo pierdo esto y no puedo ni ver mi correo. Por eso te digo, no, esa vaina tiene mano de camionero, lo pones en mano de Nacho y buenas noches. Bueno, pero tú ese dispositivo lo colocas en tu computadora y después ingresas la contraseña que te sabes y ahí es cuando puedes acceder al dispositivo. No, la contraseña accede al dispositivo. Ahí todo es local, nada se está enviando. La contraseña accede al dispositivo y cuando accedes al dispositivo tienes que tocarlo para decir estoy aquí. Y entonces la contraseña que generaste para poder sacar la clave más el tocarlo te genera un número, un identificador único de 256 caracteres. ¿Y ese es el que tú utilizas? Ajá. Y ese es el que se utiliza con el servidor central para decir, ok, sí, este es Manuel, porque para poder haber obtenido esos 256 caracteres, él tiene que haber puesto el password para poder acceder a ese dispositivo que está autorizado en la compañía, ¿ok? Y tiene que estar en posesión del dispositivo. ¿Y utiliza como tu huella, algo así, biométrico, algo así dices tú? No, hay unos que son biométricos, este no es biométrico. Ok, ya.
aquí les quiero presentar algunos casos. Me puse a buscar sobre esto. Están los hot wallets y los cold wallets. Los hot wallets son estos que son online para poder hacer transacciones en línea. Estos son los más famosos, algunos son inclusive open source. Electrum es open source, Armory creo que, Mycelium es open source. Y existen estos cold wallets que son dispositivos específicos para guardar criptomonedas. ¿Ok? Entonces la criptomoneda está almacenada aquí. Y son costosas, o sea, un dispositivo de esto está entre los 150 a 200 dólares. Y además que tienes que guardarlo y cuidarlo como oro. Claro, porque la criptomoneda está aquí. Exacto. Por ejemplo, creo que sí tiene biométrico aquí. Por ejemplo, este conector de aquí es un conector biométrico. Entonces, para poder acceder, los bitcoins que están almacenados aquí, tienes que además tocarlo con una biometría asignada para ti. Ahí sí pierdes la seguridad. Al perder ese dispositivo es como antes, lo que es moneda fiduciaria, ¿cómo es? Los giros estos que eran los portador. El que lo tuviera en la mano cobra ese valor de ese papel. Y en este caso, si tienes la clave y el dispositivo, perdiste todo, ¿no? ¿Sí? Una letra de cambio. Esa, la letra de cambio que eran al portador. O que son al portador. Sí. ¿Se acuerdan de cómo se llamaba esta película? Estás viendo mucho cine, Manuel. Nakatomi. Duro de matar. Duro de matar, Die Hard. Ajá, al final todo lo que estaban haciendo y todo el terrorismo y toda la cosa era por un montón de no sé cuántos millones de bonos al portador que había en el... Esa misma, exacto. Los bonos al portador. Era por los bonos al portador. Sí. Que tenían en las bolas. Todo el robo era por los bonos al portador. Bueno, todo lo físico en aquel entonces, en este caso es digital con físico. Exactamente. Lo que antes era una billetera, ahorita se convirtió en un pendrive de eso. Muy importante verificar 3 veces las direcciones antes de enviar criptomonedas. O sea, porque una vez que lo envías, se fue. ¿Okay? Bueno, eso igualito pasa con cualquier otra, bueno, no pasa igualito. Con la bancaria, si tú, por ejemplo, haces una transacción con Swift, tú dices, ay, me equivoqué, tú le dices a tu banco, ay, me equivoqué, solo reverso. Eso lo reverso. Sí, no, estaba pensando en otra cosa, pero no, tienes, pero o sea, me pasó algo hace poco y pude echarlo para atrás. Entonces aquí, no aplica. Aquí, no. Lo que se envía, no hay soporte del cliente, no hay a quien llamar, no hay a quien patalear, no importa cuántos twitters manejes diciendo estos son unos malucos, no te van a devolver el dinero. Entonces, cuando estés haciendo una transacción, revisa el destino, incluso si haces copy-paste, porque hay muchas herramientas, hay lo que se llaman keyloggers. Keyloggers son programas maliciosos que te montan en la computadora y lo que están haciendo es captando todo lo que estás tecleando. Entonces, si por ejemplo haces copy-paste, el copy-paste, te lo pueden modificar y entonces cuando hiciste paste, tienes un paste que es diferente. Así que, aunque estés haciendo copy-paste, verifícalo de verdad que el destino es lo que debe hacer, porque una vez enviado, se acabó. Mucho cuidado con aquí les puse, digamos, esta es otra versión de la misma compañía que tengo yo, que es la versión más grande para dedos más gorditos. Pero es exactamente la misma compañía, es exactamente la misma tecnología. Esta es otra marca, está Google Authenticator. Hay que tener mucho cuidado con los servicios de comercialización. O sea, todos esos servicios donde se hacen compra y venta de monedas y se intercambia, como Coinbase, no es que le esté haciendo mala publicidad, no, pero como son conocidos, como muchas transacciones están alrededor de esas plataformas, todas las malas intenciones se dirigen ahí. Porque digamos como digamos es
es a donde hay que apuntar, ¿no? Por decirlo de cierta manera. Si quieres obtener criptomonedas, bueno, ahí se están dando las transacciones, ahí es donde hay que apuntar. Por eso esos servicios de comercialización, los de exchange de criptomonedas, hay que tener mucho cuidado porque son sensibles a que alguien pueda estar escuchando lo que pasa por ahí, ¿no? Utiliza multifactores de autenticación como el YubiKey, que es este de aquí, que es en hardware, o el Google Authenticator. Y no confíes en SMS como mecanismo de autenticación, porque hay un ataque que se llama swap SIM, que es que viene una persona y entonces dice, no, se me dañó el SIM, me llaman a soporte, ¿cuál era su número? Mi número era este. Hacen ingeniería social, o sea, saben algunas cosas de ti, dónde vives, tu fecha de nacimiento, cosas de esas. Y dicen, ok, ¿cuál es su SIM? Es este, entonces te hacen el cambio de SIM. Y también a veces hay complicidades con gente que trabaja en las operadoras, entonces lo que hacen es que reasignan un número telefónico de un SIM a otro, y entonces si tienes SMS, bueno, el SMS como clave le va a llegar a otra persona diferente, ¿no? Entonces dicen, hay algunos operadores que dicen que puedes utilizar claves secretas, que es una clave secreta que por ejemplo, claves secretas en dos direcciones, ¿no? Que si tú quieres que si quieres llamar a soporte para hacer un cambio como ese, el soporte debe decir, ok, dígame la clave secreta para hacer esto. O si soporte te tiene que llamar a ti, tú para verificar que en realidad es tu operador, ellos te tienen que decir una clave secreta. Hay operadores que dan ese tipo de funcionalidad para evitar ese swap SIM que se llama, que es que cambien el número telefónico de una SIM card a otro. Yo no sé si ustedes se acuerdan en los antiguos tiempos de que hablaban, cuando hacían la clonación de teléfonos, y entonces salía y que el anticlon, no sé si se acuerdan de eso, que eso era antes de GSM, cuando era, no CDMA, pero cuando eran las otras tecnologías anteriores a GSM y a 3G y a todo eso. ¿No era CDMA? CDMA es más moderno, era antes de CDMA. Somos muy jóvenes, Manuel. Yo me acuerdo de CDMA para acá. Yo tampoco. ¿Verdad, Rosa? No tampoco. Bueno, y las primeras eran analógicas. O sea, los primeros celulares eran walkie-talkies de 2 vías. Y cualquiera prácticamente se podía meter en la señal y escuchar lo que estás diciendo. Pero bueno, digamos, estos son, digamos, mecanismos adicionales que debes utilizar como segundo factor de autenticación que va más allá de un simple SMS. Mucho cuidado con los canales de comunicación. O sea, si vas a comprar 10 millones de dólares en Bitcoin, no lo hagas en un Starbucks mientras te tomas tu cappuccino doble con caramel. Ese Wi-Fi no es ese Wi-Fi para hacer esa transacción no es una buena idea, ¿no? Entonces nunca efectúes transacciones en redes públicas. Sobre tu red inalámbrica utiliza claves seguras, cambia tus claves. Consejo que yo le doy a la gente, haz que tu Wi-Fi no sea público, o sea, que no se vea. Que alguien tenga que saber el identificador de tu Wi-Fi para poderse conectar. El nombre del Wi-Fi, tú lo puedes ocúltalo. Y también utilizar servicios de VPN para que puedas encriptar los canales punto a punto. Y si utilizas estos proveedores de servicios de VPN que hay por ahí, asegura que sea un buen proveedor de servicios de VPN. ¿Cómo sabe uno un buen proveedor de servicios de VPN? Busca referencias, porque hay muchos ahorita. Hay muchos que, por ejemplo, hay algunos que no se basan tanto en la seguridad. NordVPN, por ejemplo, es muy bueno. Nord, N-O-R-D. Es bastante seguro. Hay unos que, por ejemplo, tienen puntos de conexión en muchos sitios, pero esos puntos de conexión no son puntos de conexión verificados. Es casi que como una franquicia, ¿no? Y esos son esos servicios de VPN que son más bien para
¿no? Para acceder Netflix o para poder acceder tu banca en línea mientras estás fuera del país, ese tipo de cosas. Entonces tienen muchos puntos de presencia, pero en realidad no son puntos de presencia verificados, ¿no? Entonces búscate un proveedor de VPN donde ellos controlen sus puntos de acceso. Cuando estés haciendo emprendimiento, cuando quieres hacer emprendimientos de blockchain, es muy importante dos cosas. O sea, si quieres hacer un emprendimiento, se te ocurre una idea de cómo usar blockchain, tú dices, blockchain es para esto. Tienes que identificar desarrolladores. Como blockchain es relativamente nuevo, probablemente no vas a conseguir muchos desarrolladores con experiencia. Una recomendación es que veas este desarrollador y te metas en su sitio de GitHub y veas qué ha hecho y los reviews que tienes y si el código que hace es considerado buena calidad o tiene muy buenos reviews, cosas así. De hecho, eso se está utilizando, hay empresas que inclusive utilizan eso. Cuando la gente está buscando trabajo, buscan cuál es su identificador de GitHub para ver qué programas ha hecho. No te dejes engañar. En blockchains no hay garantías. La legalidad, a pesar de que hay más legalidad, la legalidad es está un poquito todavía con huecos, por decirlo de cierta manera. Entonces hay que tener cuidado especial sobre cómo se mete dinero ahí. No existe protección al consumidor, no existen garantías de depósito, no existe nada de eso, no es como, no hay FOGAVI para blockchain o cualquier equivalente que sí funcione. Y cuando se está emprendiendo con blockchains, como hay muchísimo, o sea, como está tan en boga, hay muchas cosas que se están haciendo con blockchain, a veces mucho por moda. Entonces la idea es que el emprendimiento que se haga en blockchain, la idea es que sea algo que esté dando valor, ¿no? O sea, ve lo que se ha hecho y si tienes una buena idea, analízala bien como caso de negocio y provee algo que dé valor. Y no comercialices con criptomonedas si no estás bien informado. Y esto tiene que ver más con el tema de compra, venta, intercambio. Los mercados son altamente especulativos. Hay muchas noticias al respecto. Eso no tiene nada que ver con blockchain, eso es especulación, eso es mercado de capitales, ¿ok? No hay diferencia entre invertir o sea, por muy chévere que sea la tecnología, muy buena, blockchain, muy seguro, inmutable, todo eso, pero eso no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con el tema de la fluctuación del valor. Eso es simplemente mercado de capitales. Si quieres invertir en criptomonedas, ten cuidado porque hay muchísimas. Yo diría que ya hay como que demasiadas. Y hay muchas en donde pocos tenedores tienen un poder muy grande sobre ese tipo de moneda y tienen un poder muy grande para poderla hacer para la fluctuación, ¿no? O sea, es el tema del mercado poco diluido. Si tienes en pocas manos, tienes el valor de un stock o de las criptomonedas, las acciones de compra o venta que haga ese poco tenedor van a afectar el precio indiscutiblemente. ¿Okay? Y hacen esta recomendación de este libro que se llama Cryptocurrency Investing for Dummies. O sea, esto es, si quieres invertir en criptomonedas, el cuento es completamente diferente a entender blockchain y saber de blockchain. Y bueno, esos son algunas de las recomendaciones que se dan sobre las criptomonedas y blockchain en general. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.